Vamos al próximo informe porque volvió Traca, reapareció Triaca, no renunció. El ministro no renunció y el nepotismo en debate. Mirá. Purga de familiares en el Estado. A pesar de que todavía no se formalizó el decreto en el boletín oficial, ya aparecieron las primeras renuncias. Adiós, amigos, adiós, y déjenme solo. Después del anuncio, fuertes repercusiones políticas. ¿Intento real de terminar con el nepotismo o golpe de efecto? El decreto esperamos publicarlo ya mañana. Es una medida muy importante. Infobae. Larreta y Vidal se suman a la prohibición de familiares de ministros en sus gobiernos. En el afán de ir buscando más transparencia, que no existan más estas situaciones en la administración. Tuit de Cristina Kirchner. ¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos? ¿Tiene familiares en el gobierno? Mi esposa trabajaba en el área, en la TV pública, ahora es diputada nacional porque fue electa. Si no le hubiese tenido que pedir que renuncie. Absolutamente. La transparencia poco tiene que ver con los funcionarios en el gobierno. Pero a mí me preocupan mucho más los parientes que están afuera haciendo negocios con el Estado. Tiene que ver con las designaciones políticas, ¿no? Claramente una persona que estaba por concurso, por planta permanente en el Estado no tiene ninguna vinculación con que el hecho de que su pariente sea ministro. Una vez más el gobierno genera una solución institucional que tiene que traer tranquilidad en un marco amplio de austeridad. El achicamiento del esfuerzo del 20 o del 5% es sobre eso que ellos mismos incrementaron. Hay muchos ministros con muchos familiares en la administración pública. Y eso no está bien antes porque existía y tampoco está bien ahora que se conoce. Reapareció Jorge Triaca en la reunión de gabinete y les pidió disculpas al resto de los ministros. Esta presentación que hizo el presidente, que para mí es fulbito para la tribuna. Un anuncio que no sirve para nada, que no vale nada para poder justificar que echa a los que sirven del Estado, deja de lado a los empleados de sus familias, a los cuales le van a dar trabajo en lo privado. Construye un piso institucional, ¿no? Marca una regla donde antes no la había. Yo estoy muy de acuerdo con esa disposición del presidente. Espero que no sea una cuestión de marketing y termine acá. Claro, uno podrá decir, bueno, hay parientes idóneos y demás, pero esta es una situación muy excepcional, que es lo mismo que no se entiende respecto de la justicia. Hay gente que cree que estamos en un país donde nos sobra todo, y no. Tenemos muchos problemas, hay mucha gente cansada de pagar impuestos y ver que el gasto público no deja de crecer. Tenemos muchos problemas ahí y esto me parece bárbaro porque el nepotismo, además, es un mal de la República. Lo hemos tolerado siempre, con el kirchnerismo, con el menemismo, con todos los gobiernos anteriores, el alfonsinismo. Pero ahora cambió, ahora estamos pobres, entonces tenemos que hacer gestos. Unos dicen, es simbólico, es el 0,02%, es muy poco. Pero los símbolos cuentan, porque la gente que se tiene que ir a trabajar todos los días necesita estas cosas. No puede ver lo de Triaca, por ejemplo, que para mí es más allá que un error, esto de tener tantos parientes ahí, pero además esa, entre comillas, irregularidad para mí de haber nombrado a la empleada en la intervención del SOMU. No es un simple error. Entonces Triaca le estaba pidiendo disculpas, ¿por qué? Porque al final con sus gestos hizo que todos los ministros perdieran a sus esposas. Y... Lo deben querer matar. Ahora, a ver, Facundo, sí, por favor. Sí, yo creo que actos en contra del nepotismo son buenos, creo que está bien, creo que una reducción general del costo político a la administración también es bueno, una reducción del 20% me parece que es bueno, que está en el buen camino. Me parece que son señales indispensables en una sociedad que está haciendo un esfuerzo y que a la política le tiene que importar el costo de la democracia. Y yo diría que esto es un poquito de lo que hay que hacer. Los demócratas, los políticos, no nos podemos ser indiferentes frente al costo de la administración. El crecimiento de un Estado ineficiente, sin concurso público para acceder a los cargos, me parece que es una carga a la sociedad argentina que la política se debe la tarea de ir resolviendo. Me parece que es un pequeño paso que está en el buen sentido. Ojalá que sea el primero de una profunda transformación si no es por Triaca no lo hacen. También tienen que ser sinceros ustedes. Porque llenaron de gente y si no es por Triaca,
por la que se manda, que es brutal, que no es un error, o estaba nervioso porque la silla, no sé qué historia, Pablo, ustedes no lo hacían. Pablo, voy por más. A mí Entonces, me parece que esto lo tienen que pregonar cuando llega. Voy por más. Me parece que el presidente Macri, cuando arrancó su gestión, generó una estructura de administración absolutamente sobrecargada, innecesaria, enorme, que fue una muy mala señal. Me parece que, y eso me parece bueno que se esté revisando. Sáquense la hipocresía también desde la dirigencia política de que todos los cargos hay que concursarlos en el Estado. No es así. No, yo no digo de todos. Pero ahora se instaló de que todos los cargos en el Estado hay que concursar. No, los cargos políticos no. Un poquito, no hace falta. Sí, porque lo pongamos nosotros, sí. Ahora, ¿hace falta tanta gente en el Estado? Tanta. No, me consta, yo tuve la experiencia y no es necesaria tanta gente. Ha habido una costumbre desde que se recuperó la democracia de dejar los empleados en planta permanente y se fueron creando capas geológicas. Ahora, yo diferenciaría de lo que significa, yo creo que sí hay que llamar a concurso. En España se llama concurso de oposición y durísimo para los cargos que no son políticos. Ahora no se le va a ocurrir a un Rajoy o demás no llevar gente de su confianza, porque uno podría tener como secretario llamado por concurso a alguien que no compartiera su posición política. Eso es imposible. Yo creo que hay una planta política que la coloca el funcionario y que se debería ir con él y no quedar contratado después. Se va. El ministro, el secretario, quien sea, deberían irse todos sus asesores. Por lo demás, sí creo que deberíamos crear, se abandonó hace mucho tiempo, se maltrató lo que fue la escuela de gobierno, que es un poco la imagen de la Politécnica, la creación de gente que va a estudiar para ser funcionario. Y para ser funcionario de no importa qué gobierno, en un nivel, y ser buen funcionario para que la burocracia, que es necesaria, sea eficaz y sea efectiva. Ahora, acá eso no nos llega a nosotros y en el problema Triaca, humildemente lo dijimos en una declaración del Club Político Argentino. Creo que fue un error no haberle pedido la renuncia. Bueno, para mí el límite es la ética, no un decreto. Lo que tendría que sacar el presidente por decreto es que ningún funcionario pueda hacer negocio con los parientes. ¿Por qué? Porque si el funcionario tiene de antemano la información, le voy a poner un ejemplo simple, que va a hacer la ruta por tal lado, que va a hacer tal escuela, calificada, y tiene un pariente, de pronto, que tiene una empresa constructora, eso sí es delito más que lo otro. Lo otro para mí es ético. Moral. Pero eso está contemplado. Y moral. Entonces, pero, espero que el presidente saque un decreto que ninguna empresa que tenga un pariente familiar... ¿Cómo que no? Yo confío en el presidente, usted no. Yo sí. ¿No cree que lo va a hacer? Espero que lo haga. ¿Cómo lo va a hacer? Me lo viene demostrando, viene haciendo varias cosas. Si lo único que hizo desde que asumió es favorecer a los empresarios amigos. ¿Cómo? Eso no es cierto. Si lo único que hizo fue eso. El gobierno suyo se robó Gobiernan todo. con eso. La plata que están haciendo parientes, la hacen con esos negocios. No deberías hacer periodismo de investigación para decir lo que estás diciendo por un lado. Vamos al próximo foro que tiene que ver con las batallas, la gran batalla que se viene, que es Moyano-Macri, Macri-Moyano. ¿En qué va a terminar todo esto? Vemos el informe y después te contamos todo. Mirá. Hollywood ha logrado crear las parejas de enemigos más famosas del mundo. Siempre voy un paso adelante de ti. Y yo siempre logro escapar. No esta vez. Pero la política argentina no tiene nada que envidiarle. Macri versus Moyano, los archienemigos del 2018. Guerra dialéctica entre ambos. Macri considera que Hugo es el pasado y defiende sus beneficios. Moyano le responde a Mauricio con una marcha para el 22 de febrero. En lo que hace a Hugo Moyano, yo creo que él no tiene que ponerse nervioso. Él tiene que estar tranquilo, ir a la justicia y demostrar que tiene todo en orden, ¿no? Moyano, a través de un escrito, una carta, dijo: en mi caso, todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena. Si he cometido algo que tengo que ir preso, lo único que pido que esté al lado de la celda del padre Macri. Porque si me meten en cana a mí, se imagina con el padre Macri, con todo el desastre que hizo.
por lo menos quiere estar en la celda con él. Y menos meterse con una persona de 87 años que está retirada en su casa. Yo me meto con alguien de 87 años. Usted, presidente, se metió con todos los jubilados con la reforma previsional. Y que por supuesto ni los conoce, le dice Moyano, porque ni supo decirle a Mirta Legrand cuánto cobra un jubilado. Yo di el ejemplo, ¿no? Digo, apenas asumí, me denunciaron por los Panama Papers y yo no me puse nervioso, fui, llevé todos los papeles a la justicia para que hiciera su trabajo y esclareciera el tema, y se esclareció. Pero hasta en la enemistad más profunda hay un dejo de amor y cariño. Pero lo que tenemos tú y yo es especial. Y la relación de Moyano y Macri, sobre todo en el pasado reciente, fue muy pero muy especial. El general Perón lo hizo. El nacimiento de las organizaciones sindicales, en las cuales creo profundamente a la hora de dialogar, de consensuar ese país que soñamos. Lo único que queremos es reconocer la respuesta que nos ha dado el gobierno de la ciudad permanentemente a los trabajadores. Quiero decirle, compañero, iba a decir, si no te molesta te digo compañero, si no te molesta te digo compañero. Gustavo, por favor, ¿cómo va a terminar esto? Porque se la vienen midiendo, ¿eh? Sí, sí, se están midiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que, a ver, yo insisto, hay una base de argumentos sólidos para ir en contra de la familia Moyano en cuanto a el conglomerado de empresas que se retroalimentan todo el tiempo. Vos tenés que hay una empresa de los hijastros de Moyano, por ejemplo, que es la que le hace toda la ropa Oca, toda la ropa camionero, toda la ropa... Hoy descubrí que, por ejemplo, el Instituto Independiente, que van 1.200 chicos, le tienen que comprar la ropa a la firma de los hijos de Moyano. ¿Y por qué? Y entonces empezás a ver que en todas las empresas hay vinculaciones. Por ejemplo, la empresa que terminó con un contrato muy grande, el Estadio Independiente, es una empresa que, oh casualidad, tiene muchos negocios de separación de residuos en donde, por ejemplo, trabaja otra empresa, se llama Covelia, que Moyano siempre dice que no es de él, pero que siempre tiene vasos vinculantes. Entonces vas viendo que todas las empresas, ya tanto la causa que tiene Claudio Bonadío por lavado de activos, que la inició la UIF, como la de Independiente, que también es no solo por asociación ilícita, sino lavado de activos, lo que vos ves es que hay un montón de empresas, pero un montón de empresas en donde siempre hay vinculado algún pariente, algún amigo, algún socio de Hugo Moyano y que se hacen transferencias de dinero entre ellos, ocultando probablemente un montón de operaciones. Hoy, por ejemplo, yo me encuentro con una mesa de, bueno, llamarlo meseño, pongámosle una financiera. Sí. Con una financiera en donde una de las personas más importantes de la financiera es una de las manos derechas de Hugo Moyano en el club. Y esa financiera trabajaba con los pases de los jugadores y con dinero del club iba a la financiera, se trabajaba en la financiera y después no se imputaban los intereses ganados en todo lo que es la bicicleta financiera al club. Entonces vos empezás a ver un montón de negocios. Decís, esto no es raro. ¿Qué te dicen acerca de Moyano? Pero este mismo Moyano era el que estaba con Macri hasta hace muy poco tiempo. Sí, y bueno, ahí no molestaba. Por eso, ahí te cuento la respuesta. Te cuento la respuesta del gobierno a Moyano, a la marcha del 22 y a Moyano en general. Hay dos Moyanos. El tema de lo que explicaba Gustavo de la justicia, te dicen nosotros no tenemos nada que ver, si nos piden informes, eso sí, lo que cambió es que ahora la UIF, que informa sobre el lavado, rápidamente junta los papeles y lo informa a la justicia. Respecto a la amenaza, que es una marcha, concretamente el gobierno dijo, si vienen con amenazas de marcha, eso a nosotros no nos funciona. Si creen que con marchas nos van a forzar a negociar, están equivocados. La actitud del gobierno es, las marchas ya, esas multitudinarias, los apriete, eso con nosotros no va. Si quieren hablar, con mucho gusto nos sentamos. Sí. A ver, por favor, Severino. Y parece una pelea entre pesos pesados. Muy interesante a mí me parece. Porque eran amigos hasta hace poco, en fin. Había mucha gente que era amigo. Claro, siempre se llevaron bien. Sí, en la ciudad, sí. Y después lo que vos describís, Gustavo, más o menos en Boca debe pasar lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Bien. Bueno, cada uno elige. Eso quería saber. Pero es muy interesante lo de Moyano, porque Moyano es un sindicalista empresario. Que trascendió todos los gobiernos. Sí. Que trascendió, pero es un empresario, es un hombre riquísimo y muy poderoso. Y yo creo que es una figura, sí, me parece que es de otro tiempo. Parece que está cambiando mucho la sociedad argentina.
producto de que estamos pobres. Y cuando estamos pobres hay cosas que no se aguantan. Antes, por ejemplo, los parientes de los ministros existieron siempre, pero hoy nos provoca indignación. Y la figura de Moyano nos provoca indignación. Ahora, ojo, del Estado no solo vivieron los sindicalistas, sino también los empresarios. Sí. Y cuando él habla de Franco Macri, para mí pone el dedo en la llaga y algo que a Mauricio no le gusta hacer Macri. Por lo tanto, una pelea de pesados, pero que me parece podemos beneficiarnos todos. Espero que quede algo vivo, ¿no? Sí, porque cuando empieces a tirar de ahí no queda nada. Sí, Claro, a ver, pero, nadie. a ver, yo estoy de acuerdo absolutamente. Casi no conozco sindicalista de un sindicato de cierta envergadura que no sea empresario. Por lo tanto, cuando pelea por las leyes laborales, en realidad tiene toda una contradicción. Al interior de sus intereses empresarios y las bases que los contentan. Porque creo, además, que primero que nada, porque los sindicalistas, antes que nadie, entendieron que se acababa la sociedad salarial. Y lo aprendieron en los 70. Incluso quienes trabajaron con la dictadura y armaron las transnacionales. Vamos. Después, ¿por qué sí creo que es antiguo? Porque hay una cantidad de gente que no está encuadrada en ningún sindicato. Y cada vez va a haber menos encuadrados en sindicatos, y no solo por pobreza en el trabajo, sino porque cada vez va a haber más actividades que se van a hacer desde la casa y que no van a necesitar sindicarse. Va a llevar tiempo, es cierto. Y que es lógico, además, que un presidente que fue empresario, y formó parte de la empresa y tiene familia empresaria, quiera ser el mejor presidente posible, porque creo que Macri es así. Quiere serlo. Incluso hasta pienso, y ya me meto en una cuestión en terreno psicológico, para demostrarle al padre que puede ser. Que termine disputando y negociando en la medida en que eso se hace en el terreno de la política, la disputa, la presión y la negociación con un poderoso que es Camioneros y que es ahora, antes a la OMS, quien te puede parar un país. Sí. Un poderoso. Es increíble cómo va variando la imagen y la construcción de la imagen de Moyano de acuerdo a cómo pasan los años y al lugar donde se pare. Cuando era un aliado del kirchnerismo... Nunca la imagen fue muy buena. No, bueno, pero por eso mismo ha cambiado. Cuando era un aliado del kirchnerismo, tenía una imagen negativa, con el 80% imagen negativa. Y hoy también. Cuando se pelea... por eso mismo, cuando se pelea con el kirchnerismo, toma fuerza y tiene una imagen de el sindicalista. No, estoy opinando yo. No, pero no la tuvo, Jesús, he visto a lo largo de los años. Nunca tuvo buen número. Nunca tuvo buen número. Después ha levantado muchísimo, siendo socio y apoyando a Mauricio Macri como ícono peronista. Hay nota de los diarios que uno busca y cuando fue que inauguraron la estatua de Perón era el ícono peronista. Pero nadie se creyó que Moyano servía para algo. Cuando asume... ¿Puedo terminar una idea? Todos, digo, ¿puedo terminar una idea? Cuando asume con Independiente nadie denunciaba ni cuestionaba a Moyano, sino que le otorgaban un poder que no sé si tuvo en algún momento. No es cierto. No es verdad. Para mí es así, lo he notado a través de los años. Yo lo denuncié. Pero este altibajo ahora se encuentra en una mala, porque obviamente con el peso y el poder que tiene su sindicato enfrentado a Macri, obviamente que entre los medios, el poder político y la justicia van a querer bajarlo y condicionarlo. Perdón, si quieren ver los brazos ejecutores... El silencio temporario del poder de turno que se haría con él no significa que el resto de la sociedad se crea ese silencio. Claro. Es simplemente un silencio el principal que poder para es el político, mediático es estratégico, pero no significa judicial. que ¿Te parece poco pero nosotros que el silencio lo haga la justicia o lo hagan los medios? No, pero pará, yo creo que las cosas van cayendo por su ¿Lo castigan o lo benefician de acuerdo con quién está aliado o con quién está peleado? Los años van pasando y la impunidad hace que la gente meta la pata. Y entonces es más fácil que agarres a un tipo al final del camino que al principio del camino. Al principio del camino se cuidan, la gente no los reconoce, pero a partir de revisen la tapa de los diarios y van a dar cuenta esto que yo digo. Determinado momento, todo el mundo termina yo le voy a pedir algo a Moyano. Yo le quiero pedir algo a Moyano, si usted me permite. Así como tiene la capacidad para trabar un país y que ese día se paralice, póngase a disposición del gobierno cómo lo sacamos adelante a Argentina.
Si usted tiene tanta capacidad para destruirnos, ponga esa misma capacidad y que le fue bien en sus empresas privadas para hacer una Argentina grande. Tal vez el reclamo que hace para que no vaya una bien. Argentina destruida. Pero perdón, Alfredo, tiene que ir a la justicia. Hay que entender esto, que es, Diego, lo que yo no entiendo. Porque cuando estaba mal con Cristina, no existía. Ahora, como lo ven que está... Pará, por eso. Entonces vos lo tendrías que descalificar. Ahora es momento que reaccione. Perdóname, no hay que fue fuerza de choque en la lucha contra el campo. No hay que calificarlo, descalificarlo, a ver a quién le hace un paro. Hay que prestar atención porque es un hombre que presumimos ha hecho una fortuna de su vida, no en forma santa. La denuncia de la señora Carrió es del año 2011. Entonces déjense de jorobar, pues si Argentina quiere crecer, Alfredo, no hay que pedir al gobierno que se junte Moyano, hay que pedir a la justicia que determine si Moyano es un tipo honesto o es un corrupto. Después si logra, porque tiene camiones, porque tiene la posibilidad de parar, es otra cosa. Vos preguntabas cómo sigue esto. Sigue en OCA puntualmente. Más allá del paro, más allá de lo que haga la justicia, el próximo paso es qué pasa con OCA. En OCA, en las próximas horas, nosotros lo publicamos hoy en Clarín, sale mañana en la versión impresa, se detectaron transferencias de OCA directamente a la empresa textil de la familia Moyano por 7 millones de pesos. La empresa OCA y camioneros representan casi la totalidad de la facturación de la familia Moyano. Con lo cual me parece que ahí va a estar la nueva etapa que es Patricio Farcú, el presidente OCA, es o no el testaferro de Moyano. Durante mucho tiempo se dijo, o Farcú mismo decía, de que no tenían nada que ver. Bueno, las transferencias se dieron en la época en la que supuestamente OCA no tenía cómo responder al pago de empleados, al pago de los 3.400 millones de pesos que le dé a la FIP, y que Moyano, por otro lado, criticaba a Farcú diciendo que justamente no había usurpado la empresa. Farcú decía que Moyano y su gente habían usurpado la empresa. Recordemos eso. Ahora la justicia, a través del informe que tiene la UIF, sospecha de que podría ser testaferro. Sí, pero a ver, hay dos datos que son para mí incontrastables. En el caso de OCA, podrán decir lo que quieran, y es cierto que será la justicia que tiene que comprobar. El delegado de OCA, ante, por ejemplo, el defensor del pueblo, el que iba a las negociaciones, era Héctor Maldonado, que era el tesorero de camioneros. Entonces, parece raro que no tenga absolutamente nada que ver. También es cierto que la política juega su partido y a mí no me gusta, pero, por ejemplo, ¿qué día se conoció la imputación a los Moyano por asociación ilícita con la barra brava independiente y el fraude independiente? Justo el día, 2 horas después que anunciaron la marcha para el 22. ¿Qué día también anunciaron a los Moyano que quedaban inmersos en la causa de lavado de activos del juez Luis Armela? O casualidad, el mismo día que Moyano, 1 hora después que Moyano estaba inaugurando el Sanatorio Antártida. Entonces, no son casualidades. Igual, déjeme decir, yo no sé por qué le dicen que Moyano es peronista. El ídolo de Moyano nunca fue, a mi juicio, pero siempre fue Jimmy Hoffa. Y hay que ver cómo terminó Jimmy Hoffa, el verdadero sindicalista de Estados Unidos, que hizo un monopolio y también creció a partir de los camiones, armando después una mafia, armando empresas propias y terminó preso durante más de 7 años. A ver, Mauricio, sí, por favor. El hijo de Jimmy Hoffa sigue siendo el secretario general del presidente. ¿Y el hijo de Moyano? Está bailando con Susana, sí. Sí. No, lo que digo es que y bueno. la historia la fueron tocando todos, pero yo pude armar el hilo. No nos olvidemos que esta receta de poner preso a Moyano, ponerlo nervioso con causas, ya pasó con Ollarvide en el 2010 con la mafia de los medicamentos. Esa causa que se llevó preso a Zanola y también tuvo al Momo Venegas, hoy muerto, preso con una manifestación en la puerta del tribunal. Es decir que ya los gobiernos intentaron. Luego la famosa discusión del 26 de octubre de la noche que termina supuestamente con la muerte de Néstor Kirchner, que es la última conversación con una discusión en la casa, que esto tantas veces ha sido recordado. A ver, ¿cómo fue Seferino? Sí, hubo una discusión fuerte. La última noche de Néstor. Sí, el 26. Cenaba con Lázaro. Con Hugo Moyano. Claro, cenaba... No, Lázaro dicen que no, pero cenaba con la esposa. Con Lázaro se había visto en la tarde, según dicen. Y discutieron fuerte porque Moyano en aquel momento estaba debutando como presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires y quería ser candidato a gobernador, por lo menos. Y Néstor Kirchner no quería. Y entonces ahí había una tensión. Después, al otro día, cuando habla Máximo ante el cuerpo de su papá, velatorio a cajón abierto en Calafate, él dice: te juro, papá, que a todos los que
te hicieron esto, los voy a hacer mierda. Entonces muchos relacionan esa discusión con Moyano, pero después tanto Moyano como la propia Cristina han relativizado esa discusión. Igual como que no fue y además... En el velatorio hubo un gesto feo, en el velatorio de Néstor Kirchner en el Congreso. En el Casa Rosada. En Casa Rosada, donde con el cajón cerrado ella va a saludarlo y no lo saludan a Moyano. Pero Moyano fue aliado de los Kirchner durante la crisis del campo. Recién Suárez Lastra dijo algo que es muy cierto. Cuando fue la crisis con el campo, Néstor le pidió a los muchachos de Moyano, cosa que hicieron, que vayan a la Ruta 14, a Chajarí, y pusieron a disposición a todos los muchachos de camioneros para romper el piquete del campo. Entonces, estos vaivenes son simplemente relatos de la historia. Vamos al próximo informe que tiene que ver con... Ayer se atrincheró Eve Bonafini y cómo continúa la causa de sueños compartidos, ¿no? De las madres, mirá. ¡El aguante! Se atrincheró Eve. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo volvió a enfrentarse a la justicia. Esta vez le impidió el ingreso a funcionarios que intentaban realizar un inventario de todos los bienes que hay donde funciona la sede en la zona de Congreso. Tengo 90 años y tengo que estar en la puerta para que no dejamos en camino. No es la vergüenza. No tienen abuela, no tienen madre, no tienen nada. Venga haciendo un reporte. La universidad estaba en un estado muy precario de orden administrativo. Había un montón de alumnos que ni siquiera cumplían con los requisitos para poder acceder a los estudios universitarios. Algunos tenían 4 años de cursada de sus carreras y nunca habían rendido el examen del artículo 7 de la Ley de Educación Superior. No tenemos nada que ocultar. Ellos pidieron entrar 3 personas para hacer un acta. Pusieron que no los dejábamos pasar porque no era legal, porque era por eso que no los dejábamos pasar. La propia Eve salió a hablar de allanamiento y en verdad me parece cínico que lo haya hecho. Estaba notificada la fundación y es más, el 21 de diciembre del 2017 consintió el pedido de la sindicatura. Eso, la indemnización y el dinero es de la fundación. Y para eso tenemos camionetas embargadas, casas embargadas, terrenos embargados que van a ser rematados a su tiempo y cada uno va a cobrar lo que le corresponde. Ustedes deben recordar que no es la primera vez esta. No. La citaron en indagatoria, no se presentó, la fuerza pública la fue a buscar, estaba en una camioneta allí en Plaza de Mayo, ni la tocaron. Aquí empiezan a salir, va Eve de Bonafini a la cabeza. Lo hacen todo ilegal, ellos lo que quieren justificar que esto es de la fundación y esto es de la asociación. Que además tuviera el síndico facultades para utilizar la fuerza pública para clausurar, no son más que devenir de lo que ya podía haber hecho el juez en el mes de julio del 2017, como en toda quiebra. Estos son acuerdos que tienen con los militares, borrar la memoria, borrar la historia, eso es lo que ellos quieren. Te quiero escuchar a vos con respecto a Eve. No es fácil. Me voy a repetir. Siempre dije que ser familiar de un desaparecido no significa ser buena persona, ni tener apego a la justicia o ser democrático. Puede serlo, puede no serlo. Eve pasó como muchos miles de personas por un momento que nadie debería pasar. Nadie. Si hay algo que desestructura y rompe internamente, es la desaparición de un hijo. La muerte de un hijo de por sí, pero la desaparición muchísimo más fuerte, porque no hay dónde asentarse, dónde asentar el horror, la pregunta. Yo pasé por ahí y sé que ella también pasó por ahí. El problema con Eve es que, y con otras personas, por suerte minoritarias, es que no pueden entender, no pudieron entender lo que significaba recuperar la democracia. Y cómo todo ese dolor y ese esfuerzo y ese coraje que se tuvo, había que ponerla en trabajo para consolidar las instituciones que se habían destruido, aquellos que se habían llevado a nuestros hijos, entre otras cosas. Y eso no lo pudo entender, ella nunca creyó en la justicia, había dado orden en su momento a las madres de que no fueran a la CONADEP, consigna de cumplimiento imposible, todo el mundo iba a todos los lugares legítimamente. Cuestionó el juicio, cuestionó siempre la justicia, y hoy por hoy uno se pregunta cómo Eve termina en esto.
Porque en realidad cuando se reiniciaron los juicios, se terminó la demanda de justicia, porque era legítima mientras todavía era efectivo las leyes de amnistía, que terminaron con los indultos de Menem, y que se siguiera pidiendo justicia era legítimo. Ahora, una vez que se recupera ese funcionar de la justicia, se acabó la demanda. Y yo creo que ahí ella tuvo un vacío, requirió y pidió hacer algo, y la hipocresía y la canallada más grande se hizo desde un gobierno que utilizó esa necesidad de protagonismo, esa necesidad de estar para canalizar por ahí un dinero que después iba a ser usado políticamente o iba a ser malgastado. Eve no era una constructora, no era una empresaria. Es más, creo que nunca le interesó la plata, ella, como no era una universitaria, y se le permitió desarrollar tareas como si ser madre de un desaparecido a uno lo convirtiera en sabio, en empresario, en persona que pudiera hacer cosas que otros sí saben hacer y ella no. Perdóname, Gabriel, para mí es doloroso. Yo caminé codo con ella. Teníamos diferencias, pero en aquella época sabíamos en las diferencias buscar la confianza y construirla, que ojalá se hiciera en la política siempre. Fue política, aunque no fuera política partidaria. ¿Relación con ella? No, la última vez que yo tuve una discusión con Eve ya fue en Democracia, y fue cuando en un documento donde empezábamos agradeciendo el testimonio que daban los sobrevivientes de los centros clandestinos que permitió armar la prueba que llevó a los militares a la cárcel, ella me dijo, yo ese documento no, porque son todos traidores, todos sobrevivientes entregaron a alguien. Cosa muy dura, y que terminó siendo una discusión donde yo le dije, ¿qué harías vos si tus hijos hubieran sobrevivido? Y estuvieras con vos. Bueno, se terminó ahí mi relación con ella. Además, yo ya tomé otro camino y demás. Siempre respeté y puse de relieve ese trabajo, ese coraje y ese ejemplo. No eran muchas, nunca fuimos muchos, quienes siguieron el camino de esa lucha saben que no eran muchos los familiares. Si hubiera habido 8.000 y pico de desaparecidos, jamás hubo 16.000 caminando por las calles. Había que tener coraje y ella lo tuvo. Y hoy yo lamento, y cuando leí el libro, no sé si ustedes lo leyeron, Patria, sí, claro, el de Aramburu, muy bueno, inmediatamente pensé en Eve, porque es un libro sobre la ETA y una madre con un hijo, con una mujer absolutamente ignorante de la política, cosa que Eve reconoció serlo, y que termina identificándose, idealizando primero e identificándose con aquellos que después ella sigue creyendo que el hijo sigue pensando cuando ya el hijo estaba en otra cosa. Pero para ella era una empresa. Yo hoy me pregunto qué sería mi hijo si estuviera vivo. No tengo la más mínima idea. La más mínima idea. Jamás podría decir yo hago esto porque mi hijo lo hubiera hecho. Mentiría. No lo sé. Vos sabés que es escalofriante escucharte. Sos parte de esta historia. Y a mí me impresiona tu resiliencia. Cómo pudiste atravesar un dolor tan grande, un dolor que te va a acompañar toda la vida, pero hoy hablar desde ese sentido común, desde la razón. ¿Cómo pudiste? No hay una receta. ¿Qué sé yo? Habré tenido otros recursos. Seguramente hay gente que tiene recursos. Yo he visto morir gente de pena. He visto enfermarse gente. He visto suicidarse. Muy queridos amigos como Augusto Conte McDonnell y Alfredo Galetti. O el marido de Rodríguez. Los he visto no poder. Y eso cuando ya habíamos llegado a la democracia. Te quiebra mucho por dentro. Reconstruir eso, supongo, fue mucho trabajo, fue mucho amor de la familia, de los amigos que no me negaron,
sino que y hubo padres que fueron negados. Tal vez el hecho de haber ingresado a trabajar en grupos y sobre todo en mi caso, creo, en un lugar que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde no éramos exclusivamente familiares de desaparecidos, es más, éramos minoría. Y había gente que éticamente estaba ahí por ética, por convicción, por principios. Y eran pocos, pero me permitieron pensar el hecho más ampliamente. Por mí, yo hubiera puesto un exocet contra cada cuartel. Para poder dar la lucha contra la dictadura, tuve que aprender que cada vez teníamos que conseguir uno más. Y no es con extremismos como se consigue uno más. Sí, impresionante. Es una lección de no, ese es genial. De democracia, de amor, de superación, de evolución. Vos decías recién en tu testimonio que fueron usadas. ¿Qué fue usada? ¿Fue utilizada? Vilmente. Vilmente utilizada. Vilmente utilizada, porque instrumentar el tema de los derechos humanos y poner una persona que era símbolo, se debió haber cuidado. Se la debió haber cuidado. A todos los organismos se los debió haber cuidado. Hoy, a ver, ¿qué organismo de derechos humanos hoy está pidiendo por Rafael Nahuel? No. El muerto de Mascardi. Ninguno. Los destrozaron. Les cambiaron la idea, es decir, ayudaron a que se quedaran con el resentimiento, en lugar de haberlos ayudado a entender cuál era el mérito de construir mejores instituciones, que es lo único que a mí me preocupa hoy. Y no por mí ya, a esta altura, muchachos. Ustedes ya todos saben la edad que tengo. Porque tenga sentido el dolor que tuvimos. Ahora, perdón, ya no es cómplice porque, Graciela, vos podés ser utilizada en un principio, te pueden venir, te pueden seducir, pero cuando tenés tantos problemas que sobrevuelan con corrupción, hoy cuando van y ayer sucede esto, una mujer que está fuera de eje, fuera de derecho, que es ya la segunda vez que lo hace, con causas gravísimas, con los Joclender, con sueños compartidos, con tanto dinero de por medio. ¿Vos te animarías? ¿No sos ¿Te animarías a pedir que fuera presa? ¿Te animarías? Y ojo, puedo entender que un ciudadano común se enoje cuando otro ciudadano, y ya hay no tan común, se niegue a abrirle las puertas a la justicia. Yo a esta altura creo que es mucho más la confusión y la alimentación de una posición de impunidad total, lo que se construyó en esta persona y que hace que hagan estas cosas. Yo diría que se repiten estas situaciones cuando alguien se cree que es intocable. Sí, yo se lo pido a la justicia. Por favor, sí, perdón. Bueno, yo conozco a Graciela desde hace muchísimos años. Hemos compartido muchas cosas. Cuando yo era periodista y Graciela, digo, yo rescato el trabajo que ella ha hecho. Y cuando suceden estas cosas con Eve, yo lo que prefiero hacer es rescatar la lucha de los organismos de derechos humanos de toda la vida. Y yo entiendo, ahora Paulo a lo mejor salta y me dice alguna cosa. Yo lo que creo es que en la Argentina han pasado tantas cosas tan duras. Por ejemplo, hubo una discusión muy grande. CONADEP o en algunos organismos de derechos humanos no querían la CONADEP. Ninguno. Y querían Comisión Investigadora del Congreso. Llevó más de 20 años para que reconocieran que sin la CONADEP no hubieran podido llevarse a cabo los juicios porque no hubiera habido pruebas. Y el debido proceso requiere de pruebas. Aunque uno supiera que Videla era el mayor asesino que había tenido la Argentina. Fue condenado por el crimen de fulano, mengano y sultano. Así se reconstruyó la democracia en nuestro país. Entonces yo lo que digo es, yo desde esa historia no me prendo en una discusión
de si estuvo bien o estuvo mal, porque lo que digo es tan importante lo que hay que preservar en materia de derechos humanos y que uno distinga y separe lo que fue el terrorismo de Estado de lo que fue la recuperación de la democracia, que yo tengo muchas disidencias. Yo tengo muchas disidencias con Eve. Sí. Lo que no quiero es que se ataque la lucha de los derechos humanos. Pero si es corrupta, correcta. No. De uno, Pablo, por favor. Son otras cuestiones. Gustavo, puede ser que haya quien lo ataque porque conviene, por lo que sea, porque siempre vamos a tener. Ahora, igual que vos, yo he levantado la calidad de lo que fue el coraje en ese momento y la decisión. Lo que pasa es que hoy por hoy, los organismos de derechos humanos más conocidos, prácticamente todos, pasaron a formar parte en un momento dado de un partido político. Y ahí está el lío. Pero vos también, pero yo te digo lo siguiente. Yo te digo lo siguiente. Es que vos como familiar, sí, cuando se sancionaron las leyes de impunidad, sí, fui a la corte, punto final. Fui a la corte y perdí. Correcto, indultos. No, esperá. Se creó un vacío. Esperá, Gustavo, no hables por mí. No hablo por vos, no hablo por vos. Yo fui, llegamos dos parejas a la corte y pedimos la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida. ¿Y sabés qué? Cuando nos dijeron es constitucional, yo dije, estas son las reglas del juego de la democracia. Y respeté el voto de la gente que estaba y muchos que no querían votarlo. Graciela, ningún organismo, por suerte, optó por la violencia, sino que el tiempo permitió que la justicia, después declarada la inconstitucionalidad de todo eso, el Congreso también, y se hizo justicia reanudándose los juicios. Bueno, entonces yo lo que digo es, mirá, hay organismos como Abuelas que siguen recuperando chicos. Ahora, cuando un gobierno... No, ya no recuperan más chicos. Ahora los adultos se encuentran solos. Está bien, pero lo que quiero decir es que hay gente de 40 años. No, Gustavo, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero a lo que voy es a lo siguiente, es, si durante 20 años se consagró la impunidad y luego en un gobierno, yo creo, sinceramente, y seguramente vos no lo compartís, que hubo dos gobiernos en estos 34 años de democracia que tuvieron una actitud proactiva en materia de derechos humanos. Alfonsín y el kirchnerismo. Vos me dirás que el kirchnerismo no. Entonces yo lo que digo es, mirá, muchos de los organismos de derechos humanos, sobre todo hijos, se volcaron hacia el kirchnerismo porque ellos sintieron, así como otros sintieron que fue solo con Alfonsín, sintieron que hubo un gobierno que al tema de los derechos humanos le volvió a dar un lugar en la historia. Algunos dirán, uy, justo lo del kirchnerismo coincidió que la justicia declaró la inconstitucionalidad. Entonces, yo lo que digo es, mirá, la verdad que prefiero no politizar o partidizar el tema. ¿Por qué? Porque hay otros que lo utilizan. Hay otros que lo utilizan con otros fines. Pero yo no, lamentablemente estamos monopolizando, perdónennos. Por favor. Pero un segundo y nada más. Es cierto que el gobierno de Alfonsín, y aún llevado a veces más allá por la mecánica de la política, nadie esperaba de la CONADEP que fuera lo que fue, tampoco nosotros, no esperábamos más de 600 sobrevivientes que tuvieran el coraje de ir a dar testimonio, no lo esperábamos. Se ocupó del tema de derechos humanos con mucho coraje cuando todavía el ejército tenía poder. En el caso del gobierno de Kirchner fue una instrumentalización para poder tener una presencia política. Ninguno de los dos, y yo los conocía a los dos, mucho antes que vos, le importaba tres pepinos los derechos humanos, para hablar francamente. Después, si les hubiera importado en serio, y si se hubieran preocupado reanudando los juicios en serio por la verdad, hubieran instrumentado de tal manera que se hubiera obtenido más colaboración de parte de los militares para informar sobre dónde estaban los nietos que faltaban, dónde estaban enterrados. Hoy todavía no sabemos, después de cuántos años de juicios prolongados ad nauseam, porque ¿cuántos llevan ya? Desde el 6 hasta acá. Otro generador de grieta, Graciela. Desde entonces todavía no ha habido respuesta
de qué pasó con la mayor parte de los desaparecidos. También es cierto que de ningún lado, ni de la conducción de los sobrevivientes de las organizaciones armadas, ni de los militares, alguien dijo, nos equivocamos, pedimos perdón, lastimamos a esta sociedad. Nadie. Acá nadie se equivocó nunca. Es increíble la incapacidad que hay para reconocer cómo se lastimó a esta sociedad. Por eso, Gustavo, y aquí me callo para siempre, creo que hay que luchar muy fuertemente y hay que exigírselo a todas las élites políticas, empresariales, sindicales, eclesiales. A todos hay que exigirles mejor calidad institucional. Es la única cosa. Derechos humanos es calidad ciudadana. Es eso, no es otra cosa. Yo quiero resaltar el enorme aporte que hace Graciela Fernández Mejide a la intención del drama de la violencia, del terror en la Argentina y el tratamiento de los derechos humanos. Arrancamos con un personaje como Eve Bonafini negando la justicia. Se habla de que no hay violencia, pero ha habido una reivindicación expresa de la violenta por parte de Fernández Mejide, que empezó celebrando la caída de las Torres Gemelas, para empezar. Perdón. Freud, ¿qué pasó? Anda tonalista ahora. No. Y me parece que esta diferencia conceptual enorme entre lo que está expresando Graciela y lo que expresa Eve es un camino muy interesante para que los argentinos entendamos qué es lo que hay en juego en materia de derechos humanos, cuáles son los valores, cuál es el papel de los organismos de derechos humanos, cuál es el rol que deben jugar para ampliar derechos y para evitar la tentación y la cooptación en función de proyectos de políticos partidarios. Me parece que, sinceramente, hoy hemos tenido acá una clase magistral que es una contribución para la comprensión de este fenómeno y hay que reconocer sobre Graciela el gran papel que está jugando. Vos sabés que yo en su momento... No, Santiago, que me invita. Yo en su momento había creído mucho en ella y me sentí desilusionado, que se lo dije públicamente. Con la Alianza. Sí, con la Alianza. Fue el primer gobierno que yo confié y votar, era muy joven y qué sé yo, y tantas cosas más, ¿no? Y uno cree mucho. Y yo no entiendo por qué en su momento creía tanto en vos. Me parece que tenés una manera tan clara de explicar una historia tan dolorosa, una herida que no va a cerrar nunca, pero que has trascendido ese dolor que te va a acompañar toda tu vida, te va a acompañar eternamente, pero hablas sin resentimiento. Y creo que lo que uno debe siempre superar es el resentimiento. El resentimiento no construye absolutamente nada. Nada. Así que te agradezco por tus palabras y que hayas sido en este programa. Para mí es un honor. Gracias. Hacemos un punto, para que Mauricio, vos querés decir algo. Yo quería decir algo. Hay una cosa con el juez de hoy, que se llama Javier Cosentino. Es un juez que tiene 40 años en la justicia, de un tipo impoluto, no tiene padrino, no está en Comodoro Pi. Generalmente, Eve lo que decía, este juez es corrupto, de la servilleta, de Coral. Acá no tiene ninguna excusa. Es un juez comercial, oscuro trabajador de tribunales hace 40 años, empezó como pinche, hizo todos los cursos, es decir que esta historia, esta vieja historia, y sí es nuestra responsabilidad también cuando le cargamos a la justicia, no salir a defender como cuando la atacamos porque deja libre o no a Vudú. Es decir, hay jueces que como trabajan en feria, intentan hacer una diligencia y lo para una señora en la puerta diciéndole, usted es nadie. Es decir, esto también es parte de nuestro déficit como ciudadanos. ¿Sabes que cuando, durante la dictadura, con un grupo de periodistas, con Miguel Briante, con Jorge Di Paola, con Blaustein inclusive después, bueno, la lista es muy grande, empezamos a hacer una revista cuya finalidad era justamente hablar y defender el tema de los derechos humanos. La primera nota sobre chicos desaparecidos, que nos costó un bombazo, fue en la revista. También la pusimos a Eve Bonafini, no a Eve, sino a las Madres de Plaza de Mayo, como columnistas, tenían una columna ahí. Y nosotros entendíamos, en aquel momento, que los derechos humanos no era solamente defender el hecho de aquellos muchachos que habían luchado a favor de una patria de no sé qué clase, pero que fueron eliminados o fueron desaparecidos, que era una parte, sino entendíamos también que lo que sufrían los pueblos aborígenes, los homosexuales, aún los presos comunes, las mujeres, y habían secciones para cada una de esas cosas. En determinado momento, Eve Bonafini, no así Josie Eppelbaum y tampoco María de Andocolet, que era la otra forma de pensar, me dijo, si vos no sacás a los homosexuales de la revista, nosotros sacamos nuestra página. Eve de Bonafini, y yo la conozco porque hasta le hacíamos los afiches a las madres en la revista, en aquel momento
nunca pensó los derechos humanos como una cosa colectiva donde todo tenía que ver. Solamente le importaba a ella una cosa casi te diría de venganza personal, de resentimiento, que por supuesto las madres no eran solamente Eve, pero Eve tenía por personalidad una fuerza para llevar adelante las cosas más allá de lo que la gente más sensata... Un minuto, sí. Yo creo que no está ni en discusión No, pero quiero decir que los problemas de Eve vienen de aquella época, acá no es de ahora. Lo que la justicia investiga tiene que ver con dinero, con plata. Sí, fondos que se negocio de los derechos humanos. Volvió el amigo de la red, el relator del campo de juego, Gracias, Santi. Cristian, Muchas gracias, gracias Almedo, gracias López, gracias a ustedes también. Muchas gracias por haber venido. Gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias. Gracias Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa como siempre. Gran momento se ha vivido con Graciela en este programa, Impresionante. Seguimos mañana como cada noche junto a vos, el Intratable, como siempre. Buenas noches.